En la órbita de tu negocio, un podcast de Satélite. Hola Siro, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos hoy un poco qué es lo que vamos a hablar en materia de seguridad informática. Pues mira, hoy vamos a hablar de ciberseguridad o seguridad informática, que es la forma que tienen las pymes de proteger básicamente su información, sus datos. Uh-huh. ¿Y cuál es entonces la realidad actual un poco del escenario de la ciberseguridad hoy? ¿Qué destacarías? Pues mira, en la era post-COVID lo que ha pasado es que se han incrementado muchísimo los ataques de todos los tipos, ¿vale? Pero, por ejemplo, de ransomware ha subido un 230% con respecto a 2019 finales. Una barbaridad. Claro. Entonces, una de las cosas que ha pasado por el COVID, igual que las empresas, pues nos hemos digitalizado más y ahora todos podemos teletrabajar y acceder en remoto y demás, pues los malos también han pasado de parte de robar carteras a robar datos, que es un poco la evolución al siglo XXI. Claro, efectivamente. Yo ahí lo que me surge la duda, como decías, ¿no? Los malos, ¿no? Han pasado han dado el siguiente paso, pero me surge un poco la duda, que me imagino que también tendrán todo aquel que nos esté escuchando, ¿no? ¿Qué elementos componen esta parte de ciberseguridad? Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿qué es lo que entra en juego? Pues mira, son tres patas, digamos. Una es la tecnológica, por supuesto, que es de la que más vamos a hablar. Ajá. Otra es la física y otra es la humana, ¿vale? Claro. Hay que protegerlas todas. No te puedes quedar en una y descuidar las otras. O sea, esto se trata de hacer un plan general y cubrir en todas las áreas. Eso es lo más importante. Yo qué sé, en tu casa pones la alarma y te dejas la ventana abierta. Pues no tiene sentido. Obviamente tienes que intentar hacer algo general que te proteja en todas las áreas. Uh-huh. Y es muy importante, que esto a veces no se habla mucho, la información y la comunicación dentro de la empresa. Cuando haya un ataque, comunicarlo rápido, que todo el mundo sepa qué debe hacer y cómo actuar, y luego informar bien a los empleados para que sepan protegerse ellos mismos en ese eslabón que se llama eslabón débil, que obviamente, es una forma de hablar, pero al final hay veces que es más fácil atacar a la persona que atacar un sistema bien protegido. Se habla muchas veces en inglés se llama honeypot, es un caso de tirar unos pendrive en la puerta de la empresa. Claro. Y que la gente diga, uy, y a ver qué tiene, a ver si tiene unas fotos, o incluso para devolvérselo a la persona. Y lo enchufan en el ordenador de la oficina y ya están dentro de tu propia red. Sí, además es interesante porque no es la primera vez que escuchamos aquí en Satélite que un cliente tiene un problema, un ataque, o tenemos que intervenir y tratar de recuperar datos por algo tan sencillo como introducir un pendrive. Sí. Así es. Y bueno, pues en este sentido yo creo que el siguiente paso natural que deberíamos contar o conocer es cómo se puede proteger una pyme, ¿no? Dentro de este plan que decías, un plan global, ¿cómo lo podemos bajar a acciones para proteger a una pyme? Pues mira, lo primero sería la evolución de lo que antes se llamaba antivirus, que ahora llamamos endpoint, ¿vale? Porque comprende más cosas. Y esa pata, digamos, lo que está defendiendo es el dispositivo de usuario, pues su tablet, su ordenador o su smartphone, ¿vale? Y de ahí podemos controlar pues qué ejecuta, o proteger sus puertos, o ese tipo de área, ¿vale? Otro sería proteger el acceso desde fuera a la red corporativa, digamos, con un firewall, para que podemos controlar el tráfico de entrada y de salida para ver qué ocurre ahí y, paremos, digamos, los ataques desde fuera. Y lo siguiente, que también es muy importante, sería tener un buen backup y versionado. Como conocéis de todos los ransomware que llevan ocurriendo, en los últimos 5 o 6 años, pero especialmente en los 2 últimos, lo que hacen es cifrar tus datos y luego pedirte un rescate por ellos, que pagues dinero. Pues si tú tienes un buen backup que esté aislado de la red a la que podría acceder el ransomware, pues tú recuperas tus datos y aquí no ha pasado nada. Con lo cual, tener un buen backup que esté monitorizado es muy importante. Lo de la monitorización lo puntualizo porque si tú configuras un backup un día
y hasta dentro de 6 meses no vuelves a mirar si se está produciendo y se hace correctamente, pues igual el día que lo quieres recuperar no lo tienes. Claro. Con lo cual es muy importante eso, monitorizarlo diariamente. También deberíamos cifrar toda la información, al menos la importante, pero bueno, yo diría que toda la que se pueda, en los dispositivos como portátiles, por ejemplo, que puedan salir de la oficina, pues yo que sé, que te lo dejas en un AVE, que no tengas problema que luego te puedan acceder a esa información, ¿vale? Claro, que es algo que creo que pasa, que nos ha pasado a todos, ¿no? Alguna vez creo que me he dejado el portátil o el móvil o la tablet en algún sitio, ¿no? Claro, un móvil, efectivamente. Ahora mismo en un móvil puedes acceder a muchísima información. Claro. Entonces es importante que todos los dispositivos, por lo menos portátiles, estén cifrados y también la información principal de la empresa, los servidores y, o sea, en general el almacenamiento. Claro. Otro de los puntos importantes es las contraseñas. Que, bueno, creo que ya todo el mundo entiende que una contraseña de 1, 2, 3, 4, pues es casi que no sirve para nada. Entonces, hay 2 partes aquí. Una, la complejidad, que por supuesto tiene que tener pues una longitud, usar mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, pero además una caducidad. O sea, una contraseña que llevas 5 años con ella, probablemente ya la sepan más de 5 o 10 personas. O sea que es importante también actualizar. Eso es. Que las contraseñas no caduquen más allá de 3 meses. En las grandes empresas caducan cada mes. Pues bueno, en una pyme a lo mejor eso es muy incómodo, porque es verdad que tenemos tantas que es incómodo, pero que no se vaya más allá de 3 meses. Interesante. Vale. Hay maneras ahora de simplificar el tema de las contraseñas, que hay un sistema que seguramente conoceréis, que se llama Single Sign-On, que significa que tú metes una vez la contraseña y te valida en todas las plataformas que tengas. Es decir, tú arrancas tu ordenador y luego no tienes que meter la contraseña para abrir el programa de contabilidad o para acceder a la VPN o para acceder a otros sitios, sino que al final lo metes una vez y te sirve para todas las plataformas que tú utilizas o todos los programas. Vale, lo siguiente sería utilizar una VPN profesional que tenga un cifrado alto y que tenga unas características medias altas de seguridad. O sea, que nunca accedas directamente a un recurso de la empresa, ya sea un servidor o a un programa en el que pueda un hacker atacar si no está protegido. La Wi-Fi sería uno de los puntos que suele ser más débiles, que la gente... Suele ser uno de los puntos principales, ¿no? Para sufrir ataques. Imagínate, tú tienes una Wi-Fi con una contraseña normalita porque se la das a tus clientes y alguien desde la calle, desde el coche o sentado en un banco, se conecta a tu Wi-Fi que le llega desde tu edificio o tu oficina y se puede conectar a tu red interna. Claro, pero eso es algo que hacemos todas las empresas cuando recibimos a clientes o proveedores, ¿no? Efectivamente, sí. Tú necesitas darle acceso a tus clientes para que puedan navegar, pero puedes aislar esa Wi-Fi para que vaya directamente a Internet, que no tenga acceso a los recursos tuyos de tus datos, tus programas o otras cosas que puedan ser vulnerables. De acuerdo. Entonces, de nada sirve que pongas un super firewall y una VPN maravillosa si luego tienes una Wi-Fi. Si les estás abriendo la puerta tú aquí, ¿no? Otra de las patas, que sería más del lado físico, sería proteger el propio CPD con una cerradura o una cámara, algo que te dé una seguridad que alguien, un empleado descontento o alguien, coja y se lleva a un servidor. Que estamos protegiendo todo desde fuera, pero alguien de dentro pues también puede ocurrir. Claro, que el hardware o la parte física mantiene su integridad tal y como debería estar siempre según la configuración, ¿no? Eso es. Entonces, tener unos mínimos que las cosas están cerradas por llave o que el acceso por lo menos deje un registro. Eso sería lo óptimo. De acuerdo. Y por último, de este núcleo principal, sería la sanitización, que consiste en hacer un borrado bien hecho de los datos. Si tú mañana te cambias de portátil, en ese equipo, por mucho que tú lo formatees, siguen estando tus datos. O sea, tienes que hacer un borrado de verdad. Nosotros tenemos, nosotros y cualquier empresa que se dedique a esto, tenemos una desmagnetizadora que metes ahí el disco, le da una descarga eléctrica, o sea, un pulso electromagnético y con eso funde el disco, se queda inutilizable, pero además ya no puedes recuperar la información.
Claro, esto es importante porque además sabemos que en Satélite tenemos muchos clientes que requieren, además por certificaciones y por normativas, esta destrucción de los datos, pero hay otra gente que directamente, como estoy diciendo, no sabe o no conoce la manera de destruir los datos de manera eficaz y se quedan solamente en el formateo, ¿no? O sea, que siempre podemos ir un paso más allá. Claro, el formateo no es suficiente para borrar los datos. Los datos son recuperables. Entonces es muy importante hacer una sanitización en 2 pasos, una física y una lógica. Nosotros luego destruimos el disco físicamente. Claro. Para que nunca ese disco pueda girar o pincharse en... Sí, no se pueda recuperar ni su parte del hardware ni la parte lógica, ¿no? Eso es. Y además también imagino, somos conscientes, ¿no? Nosotros sí, pero no sé hasta qué punto quien nos esté escuchando, de las obligaciones legales que tenemos que cumplir, ¿no? En materia de seguridad. De esto no se suele pensar, pero tú, como empresa, eres responsable de tus datos, pero por la RGPD también eres responsable de los datos de tus clientes. Con lo cual, ante una pérdida de información o una filtración de información de un hacker o un ransomware que te coja esos datos, tú tienes responsabilidad. Entonces, estas medidas no están pensadas solo para las grandes empresas. Para cualquier empresa del tamaño que sea, tiene que protegerse y está en la obligación de hacerlo. Y no nos gusta la cultura del miedo, de te van a atacar, gástate el dinero y haz cosas que a lo mejor no te hacían falta, sino es que si no tienes un plan y te proteges, estás en riesgo y ese riesgo puede tener consecuencias. Pues creo que esta es una muy buena forma de terminar. Nos quedamos con eso, ¿no? Que la ciberseguridad no es algo de las grandes empresas. La precaución hay que tenerla. La precaución y la obligación de proteger los datos y la infraestructura la tienen todas las empresas y simplemente lo que hay que hacer es estar pues, bien asesorados y conocer cuáles son esos riesgos y protegerlos, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias, Siro, por acompañarnos hoy. Gracias.